Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Gabribri, Chasperro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el episodio número 2 de esta nueva temporada del Informativo Colchonero, donde vamos a hablar de muchas cosas, muchas noticias de los últimos días sobre Pablo Barrios, que ha sido nominado entre los 100 mejores jóvenes del mundo en ese Golden Boy. También sobre Marcos Llorente y Axel Witsel, que pudieron salir este verano y vamos a explicar un poco a qué equipos y qué equipos se interesaron en ellos. También sobre Carrasco, Joao Félix, ha hablado Godín sobre él, sobre su futuro y también sobre Santi Jiménez, un jugador que parece que sigue cerca al Atlético de Madrid, así que muchas cosas que comentar, perdón, en este episodio 2 del Informativo Colchonero. Vamos a por este episodio 2. Ayer cambiamos un poco de dinámica en el canal, volvieron los vídeos históricos y hablamos de por qué a los aficionados del Atlético de Madrid se les llama indios y colchoneros. Ya tenéis el vídeo disponible en el canal y hoy volvemos un poco a temas de actualidad. Sí, dejaremos ahí arriba la tarjetita para que lo podáis ver. Muy buenas, Futre233. Vamos primero, como siempre hacemos, a recordaros que tenéis disponibles los parches de Padres e Hijos. Aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados, podéis contactarnos por correo electrónico de padreseihoscontacto@gmail.com y también por Twitter y por Instagram. Así que una vez recordado esto, vamos con la primera de las noticias de este Informativo Colchonero. Y yo creo que es una de las noticias de la semana sin duda, porque Pablo Barrios está entre los 100 nominados al Golden Boy. El Golden Boy, que es, por así decirlo, como el balón de oro de los jóvenes futbolistas de los sub-23, si no me equivoco. Y Pablo Barrios está en la lista y además, a esta hora del día, está sexto en esa votación por detrás de jugadores como Bellingham, Valde, Luis Hall, Musiala y Gavi. Es decir, yo creo que Pablo Barrios está en una muy buena posición. Yo creo que va a estar entre los finalistas ahí, los últimos finalistas para el premio Golden Boy. Así que la verdad es que yo creo que totalmente merecido. Lo primero, dar la enhorabuena a Pablo Barrios y claro que es merecido. Su irrupción fue muy buena en el Atlético de Madrid, en un momento en el que se necesitaba gente nueva. Apareció Barrios teniendo protagonismo. Todos recordamos aquel partido contra el Barça. Simeone le dio la oportunidad y el año pasado empezó muy bien. Luego se fue un poco diluyendo, pero al final es un chico muy joven. Pero ya estamos viendo este año que Simeone confía en él, que ha visto algo especial en Pablo Barrios y yo creo que es un chico que nos va a dar muchísimas alegrías. Está sexto en esa votación. Ahora, en estas primeras votaciones, el encargado de votar es el aficionado y luego hacen una elección, creo que son los 30 más votados y a partir de ahí ya entra un jurado profesional, luego también los capitanes de las distintas federaciones europeas son las que votan para este premio. Bueno, no sé si son de todo el mundo, las Creo federaciones. que sí, pero tampoco estoy muy seguro. Claro, es que no lo sé, ahora mismo no lo podemos confirmar, ya lo miramos para el próximo vídeo y ahí ya entra un jurado algo más profesional, pero Pablo Barrios está ahí, está ahora mismo sexto y a ver en qué posición acaba. Un premio que, bueno, en el Atleti tiene varias anécdotas y varias historias. Agüero, Joao Félix es el último que lo ganó. Esperemos que le vaya mejor que al propio Joao Félix a día de hoy. Aunque también hay otros jugadores que lo han hecho muy buena carrera y Pablo Barrios yo espero que sea uno de ellos. Ayer el Atlético de Madrid hizo oficial la llegada de Carrasco al Al-Shabaab. Y el día anterior, justo creo que 24 horas antes, lo había hecho ya y la había presentado de hecho el Al-Shabaab. Aquí ha habido un lío, yo creo, de comunicación entre el Atleti y el Al-Shabaab, o de hecho el Atlético de Madrid se ha esperado hasta ya, que no podía esperar más, para hacer oficial la salida de Carrasco. Y es que en Marca Isaac Suárez comenta que desde el Atlético de Madrid, desde dentro del Atleti, se sorprendieron de la celeridad que se dio el Al-Shabaab para presentar a Carrasco cuando dicen en ese artículo de Marca, repito, que no se había firmado todavía del todo el fichaje, faltaban algunos documentos y hasta las 10 de anoche, de martes, no se firmaron. El tema de Carrasco ha sido un poco extraño porque cuando ya se daba por hecho su fichaje, había Here We Go de Fabrizio, el jugador ya estaba en Arabia Saudí, salían ciertos artículos de Marca. Y también ha habido más periodistas que han comentado que no había oferta por parte del Al-Shabaab, que no había ningún tipo de acuerdo y era un poco extraño porque el jugador ya está en Arabia, parece que está todo cerrado y el club transmite a partir a través de varios medios que el jugador sigue perteneciendo al Atlético de Madrid y que no hay ningún tipo de oferta formal, pero en realidad sí que la había, estaba ya todo cerrado por Carrasco. El Al-Shabaab presentó al belga hace un par de días
y el Atlético de Madrid lo ha hecho oficial ayer por la tarde-noche, que Yannick Carrasco se desvincula del Atlético de Madrid y llega al Al-Shabaab por una cifra en torno a los 15 millones de euros, y luego el jugador también estará a nivel de salario en unos 15 millones. Sí, ahí vemos también el mensaje de despedida de su esposa en Instagram. Así que nada, toda la suerte del mundo para Carrasco, que va a lucir el dorsal número 23. Pasa del 21 del Atleti al 23 en el Al-Shabaab. Con la salida de Carrasco se abren varios debates. El primero lo habría en Mundo Deportivo Chema Fuente. Aquí vemos las estadísticas que mostraban en ese artículo de Mundo Deportivo. ¿Quién va a suplir a Carrasco en el carril izquierdo? Está la opción de Galán, de Samuel Lino, de Riquelme o de Reinildo. Veremos a ver si Simeone también cuenta con alguna otra alternativa, pero voy a pasar a leer algunas de estas estadísticas que vemos en pantalla, porque, bueno, de todo de lo que destaca Carrasco sobre todo es en goles, en asistencias y en más ocasiones creadas por partido o generadas por partido, en este caso 1,9. Los mejores datos de Javi Galán son más tirando a lo defensivo, duelos individuales, ganaba 14,5 por partido, el que más tackles hacía también era Javi Galán en la pasada temporada, 3, más despejes 1,6, más intercepciones 1,2 y más bloqueos 0,2. En cuanto a centros, Galán intentaba 4,7 por los 4,2 de Carrasco, ahí sí que superaba al belga, y ambos superaban a los 2,6 de Lino, 3,3 de Riquelme o 0,9 de Reinildo. Por parte del mozambiqueño hay que decir que es el que quizás da más seguridad en el pase, según los datos que vemos en pantalla. El porcentaje de acierto de Reinildo en el pase es de 89,7%, también es el que más pases hacia adelante da, 19,9 de estos datos de la pasada temporada, el que más balones recupera, eso es algo que también podíamos llegar a esperar, de 7,6 de Reinildo, y el que menos balones perdía con 9,5 de media por partido. Iguala también Reinildo a Carrasco en cuanto a los bloqueos. Estos son algunos datos en los que sobresalen tanto Carrasco como Javi Galán como Reinildo. También están esas opciones de Samuel Lino y de Riquelme. Veremos a ver por quién se decide Simeone para suplir a Carrasco en ese carril izquierdo. Lo más importante, la posición de carrilero, es encontrar un poco el equilibrio entre la defensa y el ataque, porque Carrasco, cuando estaba bien, cuando estaba comprometido, era un jugador que también ayudaba en esa zona a Mario Hermoso, a Reinildo, y luego al atacar daba muchísimo al Atlético de Madrid, que es donde debe ser decisivo el carrilero. Lo vemos en el lado derecho con Nahuel, que es un jugador que ha mejorado muchísimo en defensa desde que llegó, y también vemos ese aspecto ofensivo en los últimos partidos. Está marcando muchos goles, esos datos: 5 goles en los últimos 12 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid, y veremos quién es el que gana ese duelo para la posición de carrilero, porque hay por ahora 3 jugadores que pueden entrar en esa posición de carrilero, y luego cuando se recupere Reinildo también podría tener opciones, al igual que el mozambiqueño puede jugar en el puesto de Mario Hermoso. En la última prueba de Simeone apareció Riquelme, que la pretemporada jugó como carrilero derecho, pero en los entrenamientos ha sido probado por el Cholo como carrilero izquierdo, creo que también lo puede hacer bien. Y luego está Lino, que es un jugador más ofensivo. Lo vimos con el Gil Vicente, que es donde sí que jugó en esta posición, aunque normalmente jugaba como extremo puro y también como delantero centro, pero había partidos en el que el Gil Vicente jugaba con defensa de 5 y partía como carrilero izquierdo Samuel Lino, y luego en el Valencia, que era un extremo puro de carácter muy ofensivo, y hay que ver qué tal se asienta y qué tal se adapta al sistema de Simeone, donde va a tener bastante exigencia defensiva. Y luego está Javi Galán, que donde ha destacado siempre es como lateral izquierdo puro, un jugador que defiende muy bien y que luego al atacar es de los jugadores que más regatea. Lo único que tiene que mejorar, aunque aquí veíamos que supera a Carrasco en centros, también hay que ver la calidad de esos centros, porque con el Celta solo hay que ver las opiniones de la gente del Celta, o el que vea la Liga Española lo puede decir, que Javi Galán era su asignatura más floja, y donde más tiene que mejorar en el aspecto de los centros, sacar buenos centros. Pero bueno, creo que hay una competencia bonita y la competencia siempre es buena. Todo abierto para ese carril izquierdo, y también veremos a ver, como decía Sergio Pico Senás, quién va a ser el lanzador de faltas laterales, de corners, de penaltis, porque Carrasco se encargaba muchas veces de ello. Era el principal, si no me equivoco, principal tirador de penaltis. Veremos a ver si Memphis, si Griezmann, incluso Morata, cuando esté en el campo puede hacerlo. Los corners siempre Griezmann está ahí, Lemar, Coque, son buenos lanzadores, así que en ese sentido quizás también se puede notar menos la baja de Carrasco en el balón parado. También, además de Carrasco, que ya vemos que se ha ido al Shabab, se fue Joao Félix al FC Barcelona, pero ha salido información de Mundo Deportivo de Fernando Polo que decía que, bueno, es un artículo en el que se comenta un poco lo que ha rechazado Joao Félix, Aston Villa, Arabia Saudí, Benfica, otros clubes de Inglaterra, y se habla desde Inglaterra, de Inglaterra, perdón, del Liverpool, porque comenta Fernando Polo que el Liverpool quería a Joao Félix en un intercambio por Darwin Núñez. Esta información
no ha sido confirmado por otros medios ni por otros periodistas, así que de momento la dejamos ahí como que, bueno, podría haber sido, pero tampoco, no sé si tiene demasiada veracidad porque me parece un poco extraño este intercambio. Bueno, pues un poco más un rumor, ¿no? Mm. Que otra cosa. El Liverpool lo intentó en los últimos días por Joao Félix. Apareció la vía del Liverpool, que parecía estar interesado en Joao Félix en el caso de que saliese Mohamed Salah al fútbol árabe. Ahí se hablaba de un posible intercambio. Darwin es el delantero centro que igual necesita el Atlético de Madrid, y con el uruguayo hay una opinión bastante partida. En el verano pasado, que sonó mucho para el Atlético de Madrid, se fue a Liverpool en un traspaso millonario. Para mí, no creo que mereciese la pena pagar tanto dinero, pero lo digo por Darwin y por cualquier otro jugador, y más el Atlético de Madrid, que es imposible que llegue a esas cifras, pero me parecía un jugador caro. Y su primera temporada sí que hay fallos, hay demás cosas, pero me ha gustado. No sé si voy en contracorriente, pero veo maneras de buen delantero en Darwin Núñez. Tiene que mejorar muchas cosas, pero sigue siendo joven y creo que va a dar que hablar Darwin Núñez, porque ahora, después de haber pagado tanto dinero, igual hay mucha opinión en contra del uruguayo. Pero ya te digo, y hay cosas, cuando he visto a Liverpool la pasada temporada, también en estos pocos partidos que llevamos de este año, veo que Darwin va a ser buen delantero centro, o al menos tengo esa sensación, luego me puedo equivocar, y el Atlético de Madrid necesita un 9, veremos si acaba llegando ya el próximo año. Sí, de hecho el uruguayo ha empezado muy bien la temporada. El otro día, de hecho, con ese doblete le dio la victoria ante el Newcastle, al Liverpool. Así que, bueno, ha empezado también bien el uruguayo. Hubiera sido un gran fichaje cuando ya sonó, pero es verdad que sonaba por unas cifras bastante altas, son las que terminó pagando el Liverpool. Hablando de Joao Félix, el control económico de la liga ha fijado en 8 millones brutos los que tendría que cobrar el portugués en el Fútbol Club Barcelona, según informa Ramón Fuentes en Mundo Deportivo. El otro día ya dijimos que va a cobrar, según lo que decía Pedro Morata, en torno a los 400.000 euros del Barça, del Atleti, en torno a al 1,5 millones por los 2 meses que ha trabajado en el Atlético de Madrid. Así que aquí quizás el Barça ha hecho un poco también de ingeniería financiera, ¿no? Para la liga. Estaba claro que el Barça tenía que hacer lo que dices tú, esa ingeniería financiera para poder cuadrar el fichaje de Joao Félix, porque la situación económica del Barça es muy ajustada y finalmente van a computar esos 8 millones de euros. El jugador va a cobrar 400.000 euros, pero a nivel de masa salarial, tema fair play, computarán esos 8 millones de euros, que tienen mucho más sentido porque la bajada había sido muy grande. Joao Félix tenía un sueldo muy bueno en el Atlético de Madrid, ahora se lo ha rebajado en torno a un 30% para poder salir al Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid tampoco tiene que pagar tanto, porque paga 1 millón y pico de euros de la amortización y del salario de Joao Félix, y ha renovado por esos 2 años más. Y por cerrar un poco de momento el tema con el Fútbol Club Barcelona en este informativo colchonero, también hay que hablar del caso Negreira, que afecta mucho al Atlético de Madrid, porque según se informaba desde el Confidencial, José María Olmo decía que Joaquín Aguirre, el juez del caso Negreira, sostiene que los pagos del Barça al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que es el propio Negreira, provocaron presuntamente una corrupción sistémica en el estamento arbitral, y que cualquier equipo de la liga que haya coincidido con el Barça en esos años puede sentirse perjudicado. Nombraban bastante al Real Madrid, porque es el principal rival del FC Barcelona en Liga, en Champions, pero el Atlético de Madrid durante ese periodo, recordemos, quedó subcampeón en 2 ligas frente al FC Barcelona, y ya hay muchos aficionados del Atlético que cuentan como campeonatos de Liga ya esas ligas que quedó subcampeón el Atlético de Madrid. Y luego también en este tiempo, cuando el Atlético de Madrid queda subcampeón, creo que fue en 2019, también esas palabras de Rubiales, Mm. diciendo: pobrecillos, los aficionados del Atlético de Madrid, que creen que pueden ganar la liga. Y ahora sale estas nuevas noticias. Ahora es el juez el que ha puesto su palabra en el tema del caso Negreira. Seguirán investigando, pero lo que está claro que había algo extraño. Ahora se comprueba, pero yo creo que éramos todos conscientes de que esto está pasando, y al igual que con el Fútbol Club Barcelona, con algún equipo más. Volvemos al plano deportivo porque han salido varias noticias, aun con el mercado de fichajes cerrado, que no habían salido durante el verano y que salen ahora, que, bueno, por ejemplo, meten a Llorente y a Witsel como posibles salidas que hubieran ocurrido durante el mercado de fichajes. Llorente, según informa desde Marca Isaac Suárez, estuvo muy relacionado con el PSG. Es verdad que también con Arabia Saudí, aunque en este artículo dicen que ni él ni el propio jugador presentó una oferta, ni el Atlético de Madrid la recibió procedente de Arabia Saudí, pero en cuanto al PSG,
parece que el Atleti, cuando no encontraba salida para muchos jugadores, para el propio Joao Félix, creían que no iban a recibir los millones que iban que pensaban que iban a recibir a principio de verano, el propio Atlético de Madrid parece que ofreció un poco, también presionó un poco al PSG para ver qué opinión tiene de Marcos Llorente, si le encajaba en la plantilla. También hay que recordar que se ha hablado mucho de Berratti, quizás un posible intercambio. Luis Enrique, como nuevo entrenador, parece que también le gusta mucho Llorente, ha ido convocado con él a la selección española, así que se un poco intentó la vía del PSG para dar salida a Llorente y ganar algunos millones, pero esto no fructificó. Claro, no ocurrió y por eso no llegó nadie al Atlético de Madrid porque se fue claro en ese último tramo, aunque sea un poco inexplicable aún, perdón. Tenía que salir Joao Félix y otro mediocentro para poder traer a ese pivote que tanto quería, principalmente Simeone, que se prometió al entrenador y como todos ya sabemos, nunca llegó al Atlético de Madrid y parece ser que se intentó la vía del Paris Saint-Germain con Marcos Llorente, también estuvo las ofertas por parte de Arabia Saudí que no fructificaron y ya lo sabemos todos, Marcos Llorente se quedó en el Atlético de Madrid y esa vía del Paris Saint-Germain también con ese interés en Marco Verratti que insistió tanto Marca, que se confirmó esa noticia desde Francia con medios importantes como el equipo, nunca llegó a salir. El otro, como comentábamos, que podía haber salido en este mercado de verano era Bitzel, porque según informan desde Bélgica, el medio DHLS Sport Plus, Bitzel rechazó una oferta para volver al Standard de Lieja, que le vemos muy jovencito, en uno de los clubes en los que se formó. Intentó ficharlo el club belga después de haber ingresado 4,5 millones por la venta de Donum al Toulouse, pero es verdad que Bitzel mostró cierto interés en volver a Bélgica, al Standard de Lieja, pero prefirió continuar en el Atlético de Madrid, en este que es el último año que le queda de contrato después de haber renovado automáticamente un año después de haber llegado, así que veremos a ver si cuando finalice el contrato, no creo que vaya a renovar con el Atlético de Madrid, a día de hoy parece bastante inviable, pero puede salir del Atleti y ya rumbo a Standard de Lieja a los últimos años de su carrera. Sí, ya estuvo en el estándar de Lieja, es donde salió. De hecho, ese look con trenzas que nos enseñó el otro día Bitzel, ya se lo habíamos visto con el estándar de Lieja en sus comienzos y parece ser que el conjunto belga lo intentó por Bitzel, al igual que hablábamos de Marcos Llorente de ofertas de Arabia, también se habló en los últimos días del mercado que Bitzel podía haber salido a Arabia Saudí, aparte también a mitad del verano sonó el Inter de Milán que buscaban un central y podía cuadrar el traspaso de Axel Witsel, pero al final se quedó. Ha empezado bastante bien esta temporada, al igual que la pretemporada, pero en estos últimos partidos está rindiendo a un buen nivel. El aspecto que más dudas genera por parte de Witsel es el físico. Si se comporta bien, si aguanta la temporada, partidos en los que no tenga que estar la defensa muy adelantada y que en la carrera, la contra, puedan hacer bastante daño a Bitzel, es un central que defiende bien y que luego ayuda en la salida de balón y por ahora podemos poner buena nota a los primeros partidos de Bitzel este año. Sí, totalmente de acuerdo. Veremos a ver si Bitzel vuelve al estándar de Lieja en el futuro y también si vuelve, en este caso, Godín al Atlético de Madrid, porque ayer estuvo en la presentación de Iberia como patrocinador de la Liga en Latinoamérica y le preguntaron sobre su futuro, si puede ser entrenador en un futuro cercano. Dice, no lo veo a corto plazo, no me imagino dirigir ahora, pero si me veo en algo en el fútbol es en el campo, en el día a día, cerca de los grupos y liderando. Me gusta y me veo capacitado. Y sobre el Atlético de Madrid también dice, no hace falta que me inviten del Atlético de Madrid para sentirme parte del Atleti. La gente me hace sentir parte, me quiere, me respeta y tengo familia allí. Si algún día el club piensa en mí para dar una mano en algo, lo valoraré por supuesto, porque es el club al que amo. Veremos qué depara el futuro y en qué puedo ser útil, pero de momento disfruto viendo al equipo. Yo estoy seguro que Godín acabará en el Atlético de Madrid, ya veremos en qué posición, en qué puesto, pero yo creo que viene un futuro bonito por delante. También estará Gavi, seguramente esté Fernando Torres junto a Godín y creo que tener gente que siente el Atlético de Madrid, que han sido tan importantes en la historia reciente del Atlético de Madrid, es importante tener ese tipo de figuras y Godín es más que bienvenido, aparte de por el aspecto sentimental, creo que es una persona dotada para el mundo del fútbol y que puede aportar mucho. También, y ojo con esto, le preguntaron en ese acto por Santi Jiménez, delantero del Feyenoord, al que se enfrentará el Atlético de Madrid en la fase de grupos de la Champions, y Godín respondió, me gustaría verlo en el Atlético de Madrid, es un chico que sé que lo han estado sondeando equipos importantes de Europa. El Atlético de Madrid también lo está siguiendo, está haciendo méritos para dar ese paso, saltar a un club más grande. Es decir, Godín, según sus informaciones, confirma que el Atleti sigue muy de cerca a Santi Jiménez. Ya hemos hablado en varias ocasiones de Santi Jiménez, el interés por parte del Atlético de Madrid viene de lejos, incluso Cerezo
habló Sí, es verdad. del delantero mexicano y que este año vamos a ver muy de cerca porque está en el grupo del Atlético de Madrid, es el delantero del Feyenoord, el año pasado fue muy bueno en la Eredivisie, su primera temporada en Europa y dejó unas cifras muy, pero que muy buenas para el primer año en Europa y este año se espera que siga dando ese salto y posiblemente la próxima temporada acabe en un grande de Europa o en un equipo al menos importante y tendremos que seguir de cerca porque ya confirma Godín ese interés del Atlético de Madrid en el jugador y aparte que hay que tener cuidado con él porque nos la puede liar en estos dos partidos que nos enfrentan contra el Feyenoord. Sí, precisamente vamos a hablar ahora también de la Champions, pero antes, si os está gustando este segundo episodio del Informativo Colchonero, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Como digo, seguimos hablando de la Champions porque ha habido cierto lío en cuanto a los precios de las entradas para la afición del Atlético como visitante. Aquí vemos los precios, también que publicaba ahí Marco en Twitter, lo retuiteaba, 50 euros ante la Lazio en Roma, ante el Celtic de Glasgow 72 euros y el Feyenoord serían 64 euros la entrada en cuanto a ir como visitante. Hay que decir que hay cierto lío, como digo, porque según dicen en Champions, las entradas solo pueden valer un máximo de 70 euros, por lo que la del Celtic sobrepasa esos 70 euros, son 72 como ya hemos dicho, y esta norma de la UEFA parece que es de obligado cumplimiento, así que veremos a ver qué ocurre con este tema porque también ha dado de sí para hablar. Claro, salvo que haya habido una modificación a última hora, en los artículos que publicó la UEFA lo dejaban muy claro, el precio máximo que pueden cobrar a una afición visitante es de 70 euros, que es mínimo la diferencia, pero ahí están esos 2 euros que en teoría no se pueden cobrar. Haciendo el resumen de los precios, son muy altos para partidos de Champions y raro ver en equipos de fuera 64, 72, 50, más luego el desplazamiento, que es lo más caro, el tema de los aviones, porque ahí también las compañías aprovechan un poco que va a tener que ir muchísima gente de fuera. El precio son altos, lo único que claro, son equipos que normalmente en sus ligas locales el precio es muy bajo, pero claro, también cuando salen fuera se encuentran por Europa que en ligas como la española y alguna que otra, los precios para la afición visitante son muy altos, porque en España lo estamos viviendo, que ahora se ha regulado de alguna forma el tema de las entradas a 30 euros, pero también las entradas que dan, yo creo que son muy escasas para la cantidad de demanda que hay para ir a los estadios de toda España. Por ejemplo, creo que contra el Valencia han dado 300 a los aficionados del Atlético de Madrid. Creo que iría mucha más gente si fuese posible. Y de hecho, este fin de semana, creo que era en Alemania, no sé si era un partido del Sao Paulo, que la afición visitante creo que eran 22 euros, que para España eso sería baratísimo, una entrada y se quejaron, entraron 5 minutos más tarde y luego con una pancarta que el fútbol debe tener precios bajos porque está dedicado para el pueblo. Lo único que en España ya nos dicen 20 euros y nos parece barato, tal y como están los precios, que a cualquier partido que vayas, las entradas son carísimas. Sí, como dices, aun con la norma nueva de esos 30 euros como máximo, los clubes están ofreciendo 30 entradas, que es el mínimo. Así que ahí, por un lado, intentan balancear ellos lo que serían los gastos de las entradas para los estadios como visitante. Siguiendo con la Champions, ya se ha publicado por parte del Atlético de Madrid la lista de los jugadores que podrían ser convocados para la fase de grupos de la Champions League, entre los que están Abde, Cala y Sergio Guerrero, jugadores del filial del Atlético de Madrid que completan la lista de 25 jugadores. Hay que decir que en la lista A no aparece Pablo Barrios, del que hemos hablado antes por esa nominación al Golden Boy, pero es normal porque va a formar parte de la lista B del Atlético de Madrid para la Champions. Es decir, la plaza de Pablo Barrios la va a dejar para la lista A para otro jugador que sea del filial, que sea muy joven y que así podrá ganar un puesto más en esa lista el Atlético de Madrid. Claro, ahí es un buen movimiento del Atlético de Madrid porque liberas una plaza en la lista A y así puede tener más jugadores a disposición Diego Pablo Simeone y lo que más me gusta es la presencia de Abde que ha empezado muy bien este año la pretemporada, luego ese golazo ante el Antequera, lo único que el otro día contra el Málaga se tuvo que retirar por esas molestias en la parte de atrás. No sé si ha habido pruebas aún de Abde, De hecho, no, he leído que ha ido con Marruecos, con que ha la ido con Marruecos. sub-23, pero Pues no estoy muy entonces seguro tampoco. fueron molestias Mm. únicamente por parte de Abde y junto con Niño y tal, el Atlético de Madrid yo creo que tiene garantizada la delantera si todo va bien para los próximos años, aunque queda ver qué tal se comportan en Primera Real Federación porque ya es una liga casi profesional.
el salto de juvenil, la primera Real Federación es alto, pero en estos primeros partidos Abde ha dejado muy buenas sensaciones. Sí, Costis y Gomis también forman parte de esa lista para la Champions League. Y vamos a ver imágenes del entrenamiento de ayer. Creo que hoy vuelve el Atleti a las 7 a entrenar. En este caso, obviamente, sin los internacionales, sin los 10 internacionales. Tampoco con Reinildo, Coque y Memphis, que siguen recuperándose de la lesión. En el entrenamiento de ayer estaban Hermoso, Galán, Llorente, Saúl, Lino, Riquelme, Lemar y Bitzel, que eran los jugadores del primer equipo. Y también completaron ese entrenamiento Gomis, Costis, Javier Atuñedo y Nicolás Fernández. Y hay que decir, noticia importante, que Jiménez trabajó sobre el césped antes de empezar la sesión de entrenamiento del resto de sus compañeros y que, según Mundo Deportivo, parece que puede estar disponible para el partido ante el Valencia dentro de, bueno, este fin de semana, ¿no? El que viene. Muy buenas noticias con respecto a Jiménez porque se preveía que estuviese más tiempo de baja. Parece ser que puede llegar al partido del Valencia y eso es una fantástica noticia para Simeone porque tiene más competencia para la defensa, aunque Bitzel está bien, Xavi que en los últimos partidos también, y al igual que Mario Hermoso que desde enero está rindiendo a un nivel muy alto, más luego la recuperación de Reinildo, está Soyuncu, creo que son muy buenas noticias para la defensa del Atlético de Madrid. Y en este inicio de temporada, como es costumbre, Transfermarkt ha publicado los nuevos valores de jugadores. Nos fijamos en el Atlético de Madrid. De Paul es el jugador más valioso de la actual plantilla del Atlético de Madrid, vale 40 millones de euros. Lo siguen Oblak, Jiménez, Molina, Llorente, con 35 millones todos ellos, y Correa con un valor de 30 millones. Griezmann, por su parte, siendo el jugador más importante del Atlético de Madrid, vale 25 millones. Es verdad que tiene 31 años y eso también en Transfermarkt siempre se valora. Claro, el tema de la edad es clave en los precios y lo vemos también en los traspasos, que hay jugadores que son muy buenos, lo único que ya tienen una edad y salen a un precio económico y luego otros que son muy jóvenes, que están muy por hacer, pero claro, ahí está la apuesta y vemos traspasos multimillonarios, lo único que De Paul sea el jugador más alto de la plantilla, de valor me refiero, con 40 millones de euros, algo falla, porque no sé, miras el resto de equipos y hay jugadores con muchísimo más valor. Hay que decir que también la plantilla del Atlético de Madrid es bastante veterana, pero no sé, te falta ese jugador que marque la diferencia y también que el tener un jugador de mucho valor habla bien del equipo porque tienes jugadores que tienen reputación y valen mucho dinero en caso de un traspaso o simplemente a nivel de rendimiento. Por cierto, y hablando de la plantilla, el Atleti cuenta con 9 jugadores españoles, que es una cifra que no se veía desde hace 8 años. En la 15-16 repetían esos 8 jugadores españoles. En la actualidad son Azpilicueta, Hermoso, Galán, Coque, Barrios, Llorente, Saúl, Riquelme y Morata. Creo que el récord, según informaba Sergio Pico Senás, es de la 13-14, año en el que nos proclamamos campeones de liga, con 11, si no me equivoco, jugadores españoles. Así que también el Atleti se ha fijado en producto nacional, ¿no? Para completar la plantilla para este año. Hemos hablado de los valores en cuanto a Transfermarkt. No sé cuánto será el valor de Marcos Paulo a día de hoy, pero yo creo que bastante bajo y sobre todo también porque hace pocas horas se ha lesionado, se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Obviamente le deseamos toda la suerte del mundo en la recuperación a Marcos Paulo y también, según informaban desde Brasil, Globo Esporte, el Atleti y el Sao Paulo se van a reunir, van a ver un poco dónde se opera, dónde hace la rehabilitación Marcos Paulo, si en España, si en Brasil, y sobre todo también se amplía la cesión con el Sao Paulo, porque la normativa FIFA establece que los deportistas cedidos deben permanecer en el club alcanido durante todo el proceso de rehabilitación. Así que un problemón también que viene ahora con Marcos Paulo para el Atlético de Madrid. Sí, problema gordo porque ya se contaba que con Marcos Paulo el Atlético de Madrid se iba a tener que comer la cabeza porque Sao Paulo no pensaba en el jugador, de vuelta a esas palabras del entrenador, del club, que no están nada contentos con el rendimiento de Marcos Paulo, aunque hace medio año hablaban de que estaban felices con él, en invierno parecía que empezaba a arrancar más Marcos Paulo, que dejaba atrás esas dudas que generó principalmente en el Familisao, donde el entrenador habló de muy poca disciplina por parte del futbolista, pero en este último medio año no ha dejado buenas sensaciones y a esto se suma esta grave lesión que ahora habrá que ver cómo lo solucionan ambos equipos. Y bueno, ojalá tenga mucha más suerte en las sesiones y un poco también en cuanto al jugador, en cuanto a el nivel que dé para el futuro Samu Morodion. Vamos a ver el gol que se ha hecho viral en un entrenamiento con la sub-21. Aquí lo tenemos cómo aguanta con el cuerpo y cómo define con la izquierda a toda la escuadra del portero, en este caso de la sub-21. Creo que es Iturbe, además, si no me equivoco. Ahora le veo la cara. Creo que es Iturbe. No sé si vosotros también. Sí, sí, yo creo que sí Y, que y es. la verdad es que es un golazo de Samu Morodion. Hay muchas expectativas puestas en él y le vamos a poder ver este viernes a las 9 menos cuarto, si no me equivoco, ante Malta, la sub-21, junto con Pablo Barrios, junto con Iturbe, en ese partido de España.
Poco puede hacer Iturbe ahí, no tiene nada que hacer frente a Samu, que lo hace genial de espaldas, hace fuerte a la media vuelta y zurdazo a la escuadra. Y ganas de ver a Samu. Ha jugado 2 ratos con el Alavés al final de ambos partidos. No hemos podido ver mucho de él, pero yo creo que todo el mundo tiene ganas de ver a Samu este año en el Alavés con Luis García Plaza, que es un entrenador que creo que le viene muy bien al jugador. Así que ahora a ver a Samu con la selección. Y hablando de la selección de España, Morata y Azpilicueta, dos jugadores del Atlético de Madrid, son dos de los 4 capitanes de la selección, junto con Rodri y con Asensio. La verdad es que no recuerdo que hubiese, por lo menos hace poco, 2 capitanes del Atleti para España. Recuerdo a Coque, obviamente, Coque, pero Morata y Azpilicueta son ahora los actuales capitanes. Y Morata creo que es el principal porque salió en rueda de prensa con ese comunicado hacia Luis Rubiales y era él el que hablaba. claro, Azpilicueta lleva muchos años, al igual que Morata, luego Coque también. Hemos visto varios partidos con Coque con el brazalete, no solo del Atlético de Madrid, sino también de la selección española. Veremos si vuelve Coque a la selección de cara a la Eurocopa, pero ahora está Azpilicueta y Morata, dos de los principales capitanes del Atlético de Madrid. Una Azpilicueta que también estuvo en rueda de prensa y habló un poco sobre cómo fue, cómo llegó al Atlético de Madrid. Dice Azpilicueta: no tuve ninguna otra oferta de ningún club de España, esa es la verdad, por mi condición de ser nacido en Pamplona podría entrar en la categoría de jugar con el Athletic de Bilbao, pero no tuve ninguna oferta más de España. Tuve una de un equipo extranjero, que presuponemos que es el Inter de Milán, y tenía contrato con el Chelsea. Era lo primero que diese la carta de libertad para salir, y en cuanto llegó el Atlético de Madrid fue la primera salida que todos pactamos como la mejor, la del Atlético de Madrid, y estoy muy contento. También sobre un poco el ambiente que ve Azpilicueta en el entorno del Atlético de Madrid, como sobre todo ve los entrenamientos, que va mucha gente a ver a los jugadores del Atlético, y dice: ahora estoy en España y lo veo con más asiduidad. Voy a la ciudad deportiva, que hay muchísima gente y que viene a vernos entrenar y que espera a la salida. Esa gran cantidad de chavales, ahora que no hay en colegios todavía, que viene a vernos con los padres, es algo que te llena de orgullo. Una Azpilicueta que, como hemos dicho, o como he leído aquí, decía que no había oferta del Athletic, y es algo que ha confirmado desde marca Juanma Velasco. Decía que sí que el Athletic se habló con Azpilicueta o con su entorno, le hizo saber un poco el interés que había, pero no hizo ninguna oferta oficial el Athletic por Azpilicueta, y ahí hubo suerte porque terminó viniendo al Atlético de Madrid. Justo cuando se cerró por el Atlético de Madrid salieron varias informaciones de que el Athletic Club estaba tanteando a Azpilicueta, al igual que lo han confirmado, pero también, como lo confirma el propio futbolista, no llegó a haber ninguna oferta, aparte de posibles conversaciones, y cuando estaba prácticamente todo hecho con el Inter de Milán, se metió el Atlético de Madrid de por medio y cerró en apenas unas horas el traspaso de Azpilicueta, aquella confirmación o aquel tuit donde informaba un poco Fabrizio de que Azpilicueta estaba muy cerca del Atlético de Madrid y sorprendió a todo el mundo porque nadie se enteró, no hubo ningún tipo de filtración hasta que Fabrizio lo comentó y ya fichó por el Atlético de Madrid. Un jugador que va a ser importante este año, aquel partido contra el Granada. Ahora en los 2 últimos ha sido suplente, pero estoy convencido de que Azpilicueta va a ser muy importante en el terreno de juego y también a nivel de vestuario, porque es de esta gente que un entrenador quiere, que vienen genial a un equipo y ya lo vemos, integrado al 100% desde el primer entrenamiento y haciendo grupo, que es lo más importante. Y terminamos este segundo episodio del Informativo Colchonero con dos noticias del femenino, del Atlético de Madrid femenino. La primera: ya hay 4 capitanas oficiales para el Atleti: Lola Gallardo, Carmen Menayo, Lacey Santos y Merel Van Dongen. Son las 4 capitanas por este orden. La primera, Lola Gallardo. Creo que sale, si no me equivoco, Ludmila de esa capitanía. Así que ya están elegidas por las jugadoras del vestuario del Atlético de Madrid. Y cerramos con, ya es oficial. Aquí había preparado la imagen con la oficialidad que había anunciado el Barça esta mañana, pero que luego borró. Ana María Nogorcevic, espero haberlo dicho bien, centrocampista del FC Barcelona. Vamos a verlo, voy a compartir pantalla, porque aquí está el anuncio oficial por parte del Atlético de Madrid. Ya es nueva jugadora del Atleti femenino, es centrocampista, viene a hacerlo muy bien con el Barça, aunque no hubiera sido titular indiscutible, sí que ha jugado mucho y lo ha hecho muy bien. Así que yo creo que gran fichaje para el Atlético de Madrid femenino, que por cierto ha rechazado la Suiza varias ofertas, incluso de equipos importantes de Champions, para venir al Atlético de Madrid. Así que le deseamos toda la suerte del mundo a Nogorcevic como nueva centrocampista del Atlético de Madrid. Así que con esta nueva jugadora del Atleti, la suiza, cerramos este episodio número 2 del Informativo Colchonero. Este episodio número 2, donde hemos hablado de esa nominación de Pablo Barrios al Golden Boy, de Llorente y de Witsel como posibles salidas que podrían haber pasado durante el verano, de Carrasco, de Joao, de Santi Jiménez, de las palabras de Godín y muchas cosas más. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos esta semana con más vídeos en el canal, igual hay alguno histórico, también
pueda haber de actualidad y ya estamos deseando que vuelva el Atlético de Madrid ese partido frente al Valencia en Mestalla el próximo sábado. Es el sábado Sábado día 16 a las 16 4:15, ¿puede ser? a las, sí, a las 4:15, 4:30 creo que es, porque el Atlético de Madrid iba a jugar el domingo, así se anunció en un primer momento, pero por el tema de la Champions, todo el mundo sabía que lo iban a tener que cambiar, finalmente se jugará el sábado, pero ya estamos deseando que vuelva el Atlético de Madrid y más después de no poder ver el partido frente al Sevilla, que se suspendió. También estamos a espera de que la liga anuncie cuándo se va a jugar ese encuentro. Así que nada, mil gracias por pasaros en directo y también a los que nos escucháis siempre en diferido. Gracias a todos por haberos pasado, también a Moderna Atleti Achufista, que nos han seguido durante el directo, y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este segundo episodio de esta nueva temporada del Informativo Colchonero. ¿Qué opináis del tema Bitzel, del tema Llorente? ¿Creéis que han hecho bien en seguir en el Atlético de Madrid, del tema Joao, del tema Carrasco, de Pablo Barrios, etcétera, etcétera? Dejadme en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.